Tengan muy buenas noches. Estamos de vuelta para poder dar continuidad al diplomado. Y tal como les indiqué ayer, pues hoy continuamos con lo que se refiere a la prueba de documentos. Estábamos haciendo una enumeración sobre los documentos, sobre los medios probatorios. Y hoy empezamos con lo que se refiere a los documentos y específicamente hablamos que se refieren al objeto, materia en donde consta por escrito una declaración de voluntad o de conocimiento o cualquier expresión del pensamiento. La prueba de documentos constituye lo que se denomina prueba preconstituida, o sea, es una prueba que se forma antes de ir a juicio, siendo una de las pruebas más eficaces. ¿Por qué prueba preconstituida y por qué se dice que es la que se forma antes de ir a juicio? Porque son documentos que existen, por ejemplo, el contrato de trabajo, las notas de llamadas de atención, las notas de despido, los oficios de instrucciones, los libros de salarios, los referentes a planillas de seguridad social, libros de contabilidad, cualquier documento por medio del cual pueda ampararse o dar la certeza de la existencia de un medio probatorio que nos permita probar o demostrar un hecho sujeto a prueba. De ahí entonces que encontramos que es de las pruebas más eficaces porque, por ejemplo, ¿cómo demostramos que efectivamente a una persona se le hizo un pago? Pues la prueba documental es básica. Y en este sentido existe un sinnúmero de pruebas, también lo que podríamos llamar, o lo que se le ha dado a llamar el finiquito, que también es un documento. Sin embargo, pues este es un documento que en materia laboral es un poco no totalmente eh, hace prueba tal cual es presentado, porque tiene que ir acompañado de algún otro medio probatorio que fortalezca el dicho en el mismo. Los recibos de pago, que podrían constituirse también en documentos que demuestren de alguna manera o fortalezcan el dicho sobre el pago de una prestación. De igual manera, por ejemplo, las actas de llamadas de atención, las actas a través de las cuales se haya generado un procedimiento administrativo disciplinario. Esos son pruebas documentales y se llama por ello prueba preconstituida porque ya existe al momento del planteamiento del proceso. La inspección ocular, el artículo 332 es el único del Código de Trabajo, el único que hace referencia a la inspección ocular en estos términos. Esta tiene por objeto la percepción directa e inmediata por parte del juez de hechos y circunstancias tangibles para cuyo conocimiento y apreciación no se requieren conocimientos especializados. Es decir, circunstancias muy generales en relación a alguna circunstancia, algún hecho que deba de ser demostrado. La inspección ocular, lo que en materia procesal civil y materia de familia se denomina reconocimiento judicial y pueden ser objeto del mismo personas, lugares y cosas. Y en él obligadamente tiene que constituirse el juez para los efectos de constatar los puntos sobre los cuales ha de basar el mismo. Y es que es importante que tomemos en consideración que para poder requerir la inspección ocular, primero tiene que ser un medio probatorio pertinente. ¿Qué pretendo demostrar con la inspección ocular? En segundo lugar, debe de existir la proposición de los puntos exactos sobre los cuales se desea realice o ejecute la inspección ocular. Es decir, quien propone la prueba debe de proponer los puntos sobre los cuales ha de versar la inspección ocular. ¿Para qué? Para que el juez cuando se constituya únicamente vaya a verificar estas circunstancias. En la inspección ocular también podría recabarse alguna información personal o lo que podríamos denominar prueba testimonial en el lugar para los efectos de poder aclarar algunas circunstancias que surjan en el desarrollo de la misma. También de igual manera pudiera hacerse valer el juez de un experto, porque pudiera ser que la inspección ocular sea practicada bajo algunas circunstancias especiales y en donde se necesiten conocimientos muy especiales y para esos efectos se podrá hacer acompañar de un experto que tendrá que ser, como la palabra lo dice, con expertise
en la materia de la cual se requiere auxiliar al juez. En este caso, el experto se convierte en un auxiliar del juez, pues va a ser quien le va a aclarar ciertas dudas en el momento en que se va a practicar el mismo. Los medios científicos de prueba, pues obviamente son los que se utilizan por parte del juez y que pueden servir para descubrir la verdad. Se utilizan por parte del juez para descubrir la verdad siempre y cuando obviamente sean propuestos. Se utiliza eh, dentro de las ramas la biología, la física, la química y otras ramas de las ciencias en donde necesitamos algún conocimiento específico o especial y que de alguna manera pueda estar fuera de los otros medios probatorios. ¿Qué es el auto para mejor proveer? Dice que se establece en el Código de Trabajo, artículo 357, que los tribunales de trabajo tienen facultad para practicar de oficio o a instancia de parte legítima por una sola vez antes de dictar sentencia y para mejor resolver cualquier diligencia pertinente de prueba, decretar que se traiga a la vista cualquier documento o actuación que crean conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estimen indispensable. Aquí hay aspectos a considerar muy importantes. El primero de ellos es que es una facultad del juez. Obviamente puede hacer un requerimiento a alguna de las partes, pero va a ser facultad del juez, va a ser decisión judicial si lo ordena o no, primero. En segundo lugar, puede ser por una sola vez. No puede dictarse dos autos para mejor proveer dentro de un proceso. Otro aspecto es que se debe de dictar antes de dictar sentencia. ¿Por qué? Porque el objeto del auto para mejor proveer no es hacer prueba a ninguna de las partes, sino simplemente para aclarar cuestiones dudosas que surjan luego de que el juez ha analizado la prueba, ha analizado los hechos sujetos a prueba y de alguna manera se da cuenta que necesita traer a la vista algún medio probatorio que le permita aclarar. Si bien el artículo habla o establece lo relacionado a que cualquier medio de prueba no significa que se va a hacer prueba a alguna de las partes, sino que obviamente va a ser un medio probatorio que le va a servir para aclarar, pero no que vaya a sustituir o a ser parte fundamental para declarar con lugar la pretensión de cualquiera de las partes. Ese es otro aspecto muy importante. Puede decretar que se traiga a la vista un documento, una actuación, que se practique un reconocimiento, que podría ser incluso una inspección ocular o un avalúo que se considere indispensable. Dentro de todo esto podría ser que en algún momento dado se requiera algún expertaje también, que es válido siempre y cuando sirva para aclarar cuestiones dudosas. Porque si, por ejemplo, se establece que ese es un medio probatorio que las partes pudieron haber propuesto en su momento, pero que por pasividad, por negligencia o qué sé yo, dejaron de hacerlo, no puede en alguna manera el juez venir a llenar ese vacío que las partes deberían, por obligación procesal, haber ofrecido la prueba pertinente. Por ello es que vuelvo a repetir, la prueba pertinente es muy importante analizarla cuando se va a plantear la demanda o cuando se va a plantear la contestación de la demanda. La pertinencia de la prueba es una cuestión sumamente importante porque de ahí va a derivar cómo yo pretendo demostrar cada uno de los hechos que estoy plasmando en mi demanda o en mi contestación de demanda. Es importante, es imprescindible porque de ahí va a resultar el éxito de la demanda o de la contestación de la demanda e incluso lo relacionado a las excepciones dilatorias o perentorias en algún momento dado. La sentencia. Que la sentencia es obviamente es un acto procesal por medio del cual el juez le, digamos, decide la cuestión sometida al litigio, ejercitada primordialmente por el actor y refutada por la parte demandada. La ley establece plazos específicos. Ya hablamos anteriormente de los plazos, que dice que se debe de emitir dentro de un término o plazo no mayor de 5 días, no menor de 5 días ni mayor de 10 días. Y la excepción a este término, a este plazo general,
lo constituye los casos regulados en el artículo 358 del Código de Trabajo, y uno de ellos es cuando el demandado no comparece a la primera audiencia, no justifica la misma y hubiera sido legalmente citado para prestar confesión judicial. En ese caso, se procederá sin más trámite a emitir la sentencia en un plazo de 48 horas. Es decir, a partir de que se lleve a cabo la audiencia, si ya no hay ningún otro medio probatorio que diligenciar, la parte demandada no llegó, existía la proposición de la confesión judicial, entonces en ese caso se dictará la sentencia en un plazo no mayor de 48 horas. En los demás casos, en donde la litis se traba, es decir, en donde comparece la parte demandada a refutar lo afirmado por la parte actora en su demanda, 5 días como mínimo y no más de 10 días. Obviamente esto empieza a correr a partir de que se haya diligenciado toda la prueba o a partir de que se haya vencido el plazo del auto para mejor proveer. El auto para mejor proveer puede dictarse ya sea haya o no comparecido la parte demandada, haya o no comparecido cualquiera de las partes. No solamente en el caso de las sentencias en donde compareció la parte demandada, sino puede ser en una de estas porque quizá existe alguna cuestión dudosa. La norma no establece específicamente que sea para un caso u otro, pero es indispensable que aclaremos este aspecto por cuanto sí podría dictarse. Entonces, el plazo para emitir la sentencia, ya sea los 5 días o las 48 horas, empiezan a correr a partir de que se haya culminado todo el diligenciamiento de la prueba o a partir de que se haya vencido el plazo del auto para mejor proveer. Si, por ejemplo, se da el caso que se dicta un auto para mejor proveer y se dicta se cumple lo del auto para mejor proveer, digamos que se dictó que debía de presentar en 8 días y se presentó en 3 días, entonces ahí ya no necesitamos esperar que venza los 8 días, sino que ya empieza a contar a partir del cumplimiento que se dio de lo que se requirió en el auto para mejor proveer. Las sentencias en sí pueden ser declarativas, aquellas que solamente declaran un derecho, una situación o una circunstancia. Pueden ser absolutorias, las que absuelven al demandado en forma total o parcial de las pretensiones de la parte actora. Pueden ser constitutivas, ya que constituyen o establecen una circunstancia especial. Y las condenatorias, que aquellas que condenan al demandado y puede ser total o parcial. La sentencia del artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial establece la estructura de la sentencia. Estos son elementos mínimos que deberían, o deben, más bien dicho, constar en la redacción de una sentencia. Pueden ser ampliados en aras de que el fallo sea más claro, más amplio, en el sentido de que abarque en el mejor de los casos todos los aspectos fundamentales por medio de los cuales el juez arriba a la conclusión final de condenar, de absolver o de declarar la existencia o constitución de un derecho. El artículo 364 del Código de Trabajo, específicamente en su primer párrafo, establece que las sentencias deben ser claras y precisas y que el juez debe hacer en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo, como les indicaba, con relación en forma total o parcial a la parte demandada, y además decide todo lo relativo o todo lo que todos los puntos que se pusieron bajo el litigio, todos los puntos que han sido objeto del proceso, todos los puntos que se hayan sometido a probanza. Y conforme al artículo 363, pues se hace la reproducción de las copias correspondientes. Los incidentes que no se hayan resuelto o que por su naturaleza no pudieran resolverse antes de la sentencia, tendrán que resolverse al momento de emitir la sentencia. Pero encontramos entonces que la sentencia contiene requisitos formales que hay que cumplir, porque en caso de que no se cumpla con ellos, en algún momento dado pudiera ser que a nivel de la apelación o incluso del amparo, pudiera votarse la sentencia por falta
de cumplimiento de los requisitos formales. Y ante todo, la ordenanza que da el artículo 364 del Código de Trabajo que sean claras y precisas. Es decir, que se establezca en términos claros, sencillos y concretos todo lo que se refiere a la argumentación del juzgador, la fundamentación para llegar a la conclusión final. Y de igual manera, esta conclusión final debe de ser clara y precisa. La sentencia en todos sus pasajes debe ser clara, debe ser precisa, no debe redundar demasiado en las circunstancias bajo las cuales se está dictando la misma. En materia de impugnaciones, la naturaleza jurídica de las impugnaciones o de lo que nosotros llamamos la fase recursiva o los recursos o los remedios procesales, como también le llama la doctrina, dependiendo el tipo de recurso que se utiliza, pues hay varias teorías en relación a esto, a las impugnaciones, y trataremos de alguna manera de abarcar las más elementales para que podamos comprender en dónde nos encontramos con nuestra regulación. Todas pueden ser útiles para poder llegar a una conclusión final. La teoría del derecho natural sobre las impugnaciones, según esta teoría, estos medios de impugnación tienen su fundamento en que constituyen una garantía natural que los ciudadanos tienen para defenderse. Nosotros actualmente sabemos que para poder impugnar una resolución tiene que estar el medio probatorio indicado expresamente en la normativa, ya que en caso no sea así, entonces estaríamos ante la inidoneidad del recurso. Y los recursos no idóneos no suspenden los plazos que correrían. En esa virtud, los medios de impugnación forman parte de lo que llamamos nosotros derecho positivo. Este es un obstáculo por demás que no puede eludirse para apoyar la teoría del derecho natural, porque en el derecho natural, según esta teoría, pues los recursos simplemente existen y se podrían plantear indiscriminadamente, lo cual no ocurre porque en nuestro derecho positivo nosotros encontramos que se han especificado y delimitado los recursos que pueden plantearse para los efectos de impugnar una resolución. La teoría de la eficacia, celeridad y sencillez. Se dice que es eficaz aquello que tiene la virtud de lograr el efecto deseado. Se dice que es sencillo porque tiene requisitos mínimos y celeridad porque es rápido, es pronto. Obviamente, con la aplicación de la celeridad y la sencillez se pretende obtener eficacia. Sin embargo, es necesario indicar que en nuestros sistemas judiciales, un tanto arcaicos, es casi imposible reunir todas estas virtudes, pero derivado precisamente de la cantidad de juicios que existen, es que es un tanto difícil y por eso acá se indica que es arcaico, porque de alguna manera pudieran modernizarse más los procedimientos judiciales. Pero en cuanto a esta teoría es un poco difícil su aplicación. La ley en materia laboral trata en lo posible de limitar los recursos y ha simplificado el trámite de las impugnaciones de las resoluciones judiciales y ha hecho alguna supresión y ha simplificado otros. De esta forma se trata de cumplir con la doctrina más que con esta doctrina que más que un dogma es una enumeración de 3 principios procesales, como ya hemos visto: eficacia, celeridad y sencillez. Pero ello no es suficiente para que efectivamente tenga el efecto deseado, tal como la doctrina lo plantea, que el recurso tuviera su respuesta inmediata, que fuera eficaz inmediatamente y una forma muy sencilla. El artículo 326 sufrió una reforma en 1998 por medio del decreto legislativo 35-98, en donde en un párrafo dice que los únicos incidentes, incidencias y recursos que se tramitarán en la misma pieza de autos serán los que señale expresamente el código.
Los demás se substanciarán en piezas separadas sin interrumpir el proceso. Y en esa virtud, los procedimientos y plazos procesales solamente quedarán interrumpidos cuando, llegado el momento de dictar sentencia o el auto que ponga fin al proceso, hubieran aún incidentes o incidencias o recursos que no se hubieran resuelto cuando no deban de resolverse en sentencia. Entonces encontramos que el artículo 326 con esa reforma lo que perseguía era darle celeridad, derivado que se había hecho uso indiscriminado de los recursos y de igual manera se le había dado una interpretación demasiado amplia, ya que todo era otorgado con efectos suspensivos, logrando muchas veces el litigante de mala fe que pretendía retardar los procesos, hacer que el procedimiento, los procesos fuesen mucho más lentos. Entonces, los recursos como medios eficaces para obtener celeridad y sencillez, en ese sentido, se han limitado en un doble sentido en cuanto a la procedencia del medio de impugnación. Hablamos de la idoneidad y la simplificación en su trámite. Recordemos que, por ejemplo, en el caso del recurso de nulidad, dictado que se haya opuesto en una audiencia, de igual manera se le corre la audiencia respectiva a la contraparte y, de ser posible, se resuelve en la misma audiencia. La otra teoría sobre la naturaleza jurídica de las impugnaciones es la de los procesos impugnatorios. Consiste, como en todo procedimiento, en una serie de pasos o formalidades que deben de realizarse para llegar a una solución del conflicto planteado. Ya no se trata de un conflicto entre las partes, sino trasciende a un conflicto entre una parte afectada por el fallo y el fallo mismo, el cual debe ser estudiado por el Tribunal Superior. Recordemos que la impugnación se va a plantear no en contra de la contraparte, sino en contra del fallo, ya sea en el caso, si hablamos de impugnaciones en términos generales, de un decreto, de un auto o de una sentencia, o podríamos generalizar diciendo resolución. Recordemos que las resoluciones se dividen en autos, decretos o sentencias. Entonces, por lo regular, la parte que sale más afectada o que se ve con menos ventaja con el fallo es la que lo va a impugnar y va a oponerse, obviamente, a las argumentaciones, a los fundamentos y a la conclusión a la que se arribó en el fallo de primera instancia. Y obviamente la parte que sale más beneficiada, pues en algún momento va a apoyar el fallo que emitió el juez de primera instancia. Y obviamente siempre vamos a encontrar dentro de un proceso personas que se sienten o se ven afectadas por el fallo y otras que se ven beneficiadas. Este mecanismo es el que le da la forma a los procesos impugnatorios y le sirve a la parte que se ve afectada para intentar que se modifique, que se revoque o que se anule una sentencia. Mientras que la otra parte, la parte que se ve beneficiada, buscará que el fallo sea confirmado. Al analizar la ley que regula los medios de impugnación, se indica que regula los procesos impugnatorios a los que cabe considerar como procesos especiales, por razón de su fundamento jurídico procesal que tiene por finalidad depurar la decisión dictada en un proceso principal. Es decir, los medios impugnatorios son procesos especiales. ¿Por qué son procesos especiales? Porque deriva de ellos un procedimiento muy específico para poder obtener las razones de la interposición del recurso y para poder decidir o definir qué es lo que procede con el recurso, si procede declararlo con lugar o sin lugar, atendiendo a las razones, a las fundamentaciones y de lo que se pueda derivar del fallo que se ha impugnado. Se dice también que la finalidad es depurar la decisión dictada en un proceso principal porque de alguna manera quizá el fallo de primera instancia pueda tener algunas fallas, algunas falencias y a través de los recursos se permite o se persigue y se logra en alguna manera depurar la decisión que se ha dictado en el proceso principal. Otra de las teorías en relación a esto es la
de la diferencia de opiniones, es decir, este es un fenómeno procesal y deviene de que la sentencia busca encontrar entre las diferentes opiniones de las partes en discordia un punto justo que pueda otorgar una solución apegada a la ley en cuanto al conflicto surgido. Recordemos que en sí, la sentencia, que es el punto de discordia en un recurso, el auto o el decreto, lo que persigue es que haya un punto intermedio, no por favorecer a una y otra parte, sino que sea un punto justo en donde encontremos que se dio una solución apegada a la ley. Entonces, el fallo en sí, llámesele decreto, auto o sentencia, no es más que la opinión del juez. Y si hablamos de la sentencia, que se deja en donde deja plasmado su criterio personal del asunto. Pero este en sí no es meramente un criterio personal, sino que este criterio va a devenir de toda la prueba que se haya generado, de la plataforma jurídica, de la plataforma fáctica y de toda la prueba que se haya generado y del convencimiento al que haya arribado el juez con los medios de prueba que se hayan diligenciado y que hayan ofrecido las partes en su oportunidad. Entonces, si alguna de las partes no comparten esa opinión, pues acuden al órgano jurisdiccional superior en busca de un nuevo fallo, pidiendo que conozca el caso dentro de los límites de su competencia y emita un nuevo fallo. Obviamente, pondrá en prisma a su criterio este tribunal la opinión vertida por el juez inferior y podrá, con base en lo que aleguen las partes y sus agravios, decidir cuál es la mejor opinión a apoyar y, por tanto, cuál debe ser la solución final del caso. Aunque en Guatemala encontramos, por ejemplo, que en sí, en la mayoría de casos, sí, la sentencia de segunda instancia constituye la solución final del caso, pero en algunas ocasiones se recurre a la acción constitucional de amparo y en algunas ocasiones esa acción constitucional de amparo ha acogido ciertas denuncias de las partes en relación a las falencias del fallo. Y en esa virtud, entonces, no se constituye en sí esa sentencia de segunda instancia en la solución final del caso, pero en la mayoría de casos sí sucede así. Los recursos contra las sentencias que dictan los magistrados se fundamentan en la idea de conseguir una mayor seguridad jurídica a la par de enmendar posibles hierros o corrupción en los juzgadores. No estamos muy apartados de que en Guatemala, como en todo el mundo, existen errores que puedan cometerse, errores humanos, pero también no nos apartamos de que en algún momento pudiesen existir errores conscientes que nos podrían llegar a hacer pensar en la corrupción. Porque ese es un acto que no lo vamos a esconder porque efectivamente a nivel de todos los países existe esto, no podemos, es algo innegable. Obviamente no es una cuestión generalizada, pero existe a todo nivel. Entonces, realmente, digamos que la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia son dos opiniones que en algún momento dado van a coincidir, que es lo que sucede casi en la mayoría de casos, o en otras ocasiones va a haber alguna disidencia del fallo de segunda instancia en relación al primero, y en algunas ocasiones va a haber un desacuerdo total, y por lo tanto va a permitir que la sala jurisdiccional modifique la sentencia o la anule y tenga que emitir una nueva. Otra teoría sobre la naturaleza jurídica de las impugnaciones o los recursos es la teoría de la seguridad jurídica. Y es que para esta teoría, la motivación o el fundamento fáctico de los medios de impugnación no necesariamente radica en la privación del derecho fundamental de defensa de los litigantes, en que se les permitiera recurrir a un tribunal superior para que enmiende los desatinos que pudiera cometer el inferior, y tampoco en que las partes tienen derecho de reclamar contra decisiones de los juzgadores. O sea, no encontramos el fundamento en relación al derecho de defensa de los litigantes
ni tampoco en el derecho de reclamar contra las decisiones de un juzgador, sino que se trata de que dentro de un Estado de Derecho se busca dar una mayor seguridad jurídica a todas las decisiones judiciales. Se busca dar garantía a los litigantes de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que estos sepan que en todo momento sus derechos y sus obligaciones están plenamente protegidos y resguardados, y también ellos tengan conocimiento de cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones, y la posibilidad que tienen de triunfar en sus respectivas pretensiones procesales. Es decir, la posibilidad que tiene todo litigante de poder conseguir lo que pretende, sea parte demandada, sea parte actora, sin que el criterio que es errado de los juzgadores le pueda causar algún perjuicio. Es decir, el objeto real de las impugnaciones es corregir esos errores que se hayan dado en un fallo. Entonces, bajo la perspectiva de esta teoría, el objeto en sí es darle la mayor seguridad jurídica a las decisiones de los jueces. En conclusión, podemos decir que los medios de impugnación proporcionan al ciudadano común o al litigante la posibilidad de que se cumpla de conformidad con la ley y la Constitución su derecho a la certeza de que las decisiones jurisdiccionales deben de ser primeramente imparciales y que los juzgados impartirán la justicia fiel y honradamente, es decir, alejados de toda parcialidad, alejados de toda corrupción y en la medida de lo posible alejados de los errores involuntarios o voluntarios, porque precisamente ese es el objeto de los medios de impugnación, corregir algo que se supone no está bien. En relación el proceso laboral en sí está configurado de acuerdo a las necesidades del derecho del trabajo, enraizándose por ello en una justicia simple, rápida y barata, y al fomento de la resolución de los conflictos por la vía conciliatoria. En sí, ese es el objeto de la justicia laboral, que sea simple, que sea rápida y barata. Simple en el sentido de que no tenga mayores formalismos. En Guatemala nosotros encontramos la posibilidad de la demanda oral, encontramos la posibilidad de la comparecencia sin asesoría legal, encontramos la posibilidad incluso de la representación de los trabajadores por parte de una organización sindical, encontramos la posibilidad, no la posibilidad, encontramos la obligatoriedad de que el juicio sea tramitado de oficio, y encontramos la posibilidad de la limitación de los recursos como un medio retardatorio. Incluso podemos encontrar nosotros en el derecho laboral guatemalteco que no está permitida la casación. En otros países centroamericanos aún persisten los procedimientos escritos, aunque ya se ha ido tratando de modernizar. Incluso en más de uno aún es posible el planteamiento de la casación. Esto obviamente implica una justicia no tan simple, porque un recurso de casación conlleva demasiados formalismos. Rápida y barata. Rápida, Guatemala ha sido uno de los países que desde hace muchos años ha implementado la oralidad, lo que le ha permitido dar tanto de mayor continuidad a los procesos en relación a desarrollar la mayor parte de fases procedimentales en una sola audiencia, y en relación a la justicia barata encontramos precisamente también lo relacionado a que se puede actuar sin asesoría legal, la posibilidad de que el actor comparezca en forma individual, en forma personal, a un órgano jurisdiccional a que le reciban su demanda en forma oral, a comparecer a la audiencia sin la asesoría y a no tener la necesidad de cumplir una cantidad de requisitos excesivamente formales. Y obviamente uno de los principios que informan el derecho laboral es el conciliador, y entonces también se permite y se persigue en sí resolver los conflictos por esa vía conciliatoria. Entonces,
encontramos que Guatemala ha sido un país que ha dado ciertos avances, ciertos pasos hacia lograr una justicia simple, rápida y barata, pero aún falta. Falta porque los órganos jurisdiccionales son insuficientes y eso lo vemos derivado de la cantidad de demandas que hoy por hoy se generan, lo cual ha saturado la justicia laboral hasta el extremo de tener que esperar por mucho tiempo una audiencia para poder celebrarla e incluso los espacios se han vuelto insuficientes, el personal auxiliar es insuficiente. Ha sido de alguna manera un apoyo en la transformación de los jueces pluripersonales, pero no es la solución en definitiva, porque ello aplaca momentáneamente los efectos del cúmulo de trabajo y del cúmulo de demandas que se plantean día a día. Y ante esta circunstancia de la pandemia, pues ha sido mucho más el trabajo que se ha generado. Las necesidades de la gente de obtener rápido sus resoluciones se ha visto impedido por el hecho de la falta de personal auxiliar. Podrán decir algunos, bueno, lo que sucede es de que no salen las cosas porque no quieren. Yo creo que hay que ser empáticos, ya es que hay que estar en el momento, en el lugar para conocer de verdad la realidad. El trabajo que se realiza es delicado porque si se hacen las cosas a la carrera, si se hacen las cosas como sea, si se trabaja como una maquila, lo que va a suceder es de que van a existir muchos errores y esos errores van a implicar a la larga mayor tiempo para la solución del conflicto, va a significar más trabajo para el órgano jurisdiccional, lo que va a saturar más el sistema. Entonces, y no es que se justifique la lentitud, pero tampoco es que se trabaje a paso de tortuga o que se dé un paso para adelante y dos para atrás. No, yo creo que la mayoría hacen su mejor esfuerzo generando trabajo fuera del horario e incluso fines de semana. Pero esa es una cuestión muy interna de cada órgano jurisdiccional. En Guatemala, estas características de la simplicidad, la rapidez, lo barato y el fomento de la resolución de los conflictos por la vía conciliatoria, lo encontramos de los artículos 283 al 373. Ahí podemos nosotros encontrar la inclusión de estas características. En Guatemala, cuando hablamos de la jurisdicción laboral, cuando hablamos de los procesos laborales, cuando hablamos de la justicia de trabajo y previsión social, en primer lugar, se establece que existe una jurisdicción privativa, que es exclusiva, que es singular, que es especial, porque existen los juzgados de trabajo y previsión social para juzgar esos conflictos laborales y ejecutar sus propias resoluciones. Se determina que los juzgados de trabajo y previsión social deben estar a cargo de un juez, que debe ser abogado de la República de Guatemala y de preferencia especializado en asuntos de trabajo. La justicia laboral pretende ser adecuada a los medios económicos de las personas que necesitan acceder a la misma, por lo que regula que no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios, lo que yo les decía. Lo que significa también que el trabajador puede llegar al juzgado sin necesidad de abogado y el personal pues debe de atenderlo y resolverle sin más requisitos que estar presente para solventarlo. Y eso obviamente es una cuestión que se da. El problema surge cuando la persona o el actor o la contraparte llega, pide información y no comprende y no entiende el contenido de la resolución, porque ese es un problema que se da como las personas en su mayoría que no conocen del derecho, ignoran los procedimientos, ignoran los plazos y entonces por ahí podría decirse y hablarse de una vulneración a la tutela judicial efectiva o al derecho de defensa. Pero pues por la naturaleza de los procesos es la forma en cómo pueden darse. Entonces, habría que considerar la posibilidad y qué es lo que hace, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Fomento a la Justicia Laboral, que provee abogados para poder asistir a la parte actora en sus demandas cuando carece de los medios necesarios para poder
asistir a una audiencia laboral. De igual manera, encontramos que se pueden auxiliar de los pasantes de los bufetes populares o de los dirigentes sindicales. Si continuando con los medios de impugnación, ordinariamente los conocemos como recursos y se les define como la reclamación que, concedida por la ley o reglamento, formula quien se cree perjudicado o agraviado por la resolución de un juez o tribunal ante el mismo o superior inmediato, para que la reforme o revoque. Es decir, el recurso realmente también se le puede conocer o se le puede denominar una reclamación que otorga la ley o el reglamento. En el caso hablamos de cuestiones judiciales, la ley es la que otorga la posibilidad del planteamiento de recursos y vemos entonces que el objeto es que se reforme o se revoque una resolución. El vocablo impugnare proviene del latín impugnare, que significa luchar contra, combatir o atacar, ¿verdad? Entonces esa es la esencia de los medios de impugnación, combatir, atacar, más creería yo que se adapta a la circunstancia la palabra atacar, porque lo que se pretende es atacar una resolución. Por lo que el concepto de medio de impugnación alude precisamente a esa idea de luchar contra una resolución judicial, combatir judicialmente su validez o legalidad. Entonces la impugnación tiene su objeto que es luchar contra una resolución judicial, como vimos anteriormente. No es de la lucha en contra de la contraparte, sino en contra de la resolución que oportunamente emitió un juez. No siempre encontramos o nos encontramos ante medios de impugnación propiamente dichos, sino frente a otro tipo de actuaciones procesales, que no precisamente son impugnaciones. Y para no confundirnos sobre si un determinado procedimiento es efectivamente un recurso, se debe cumplir con las siguientes reglas. ¿Sí? Uno, un acto procesal de parte en el que se pide la anulación o modificación de una resolución judicial. Dos, conocimiento de esa petición por un órgano judicial dentro del mismo proceso en el que la resolución se dictó. Tres, otra resolución judicial por la que se confirme, se anule o se modifique la resolución anterior. Si no concurren estos requisitos, no se está ante una verdadera impugnación. Ejemplo, la enmienda del procedimiento. La enmienda del procedimiento es una cuestión que es una facultad discrecional de un juez. No puede ser instada a solicitud de parte, pero no el hecho de que la inste vaya a tener la obligación de decretarla. Entonces ya ahí encontramos que no es un acto procesal de alguna de las partes. El conocimiento de un órgano, sí. Que se emita una resolución también, pero como no concurre el primero, que tendría que ser iniciado por un acto procesal de una de las partes, porque es una facultad discrecional del juez. Y obviamente cuando se hayan vulnerado, se considere que se vulneraron derechos fundamentales o legales de una de las partes, o hay algún vicio en el procedimiento. Entonces, innegable es el hecho de que existe una naturaleza garantista de los recursos, porque efectivamente la ley los concede para poder garantizar el Estado de Derecho, la defensa en juicio de las partes. En Guatemala se establece en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables y que nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido, lo que implica que se le haya dado la garantía de hacer uso de todos los recursos que la normativa establece. Pero aquí hay un punto muy importante que también tenemos que tomar en cuenta, que no por el hecho de que no se haya hecho uso de los recursos, ya se violó el derecho de defensa, porque el uso de los recursos es una facultad de las partes. Pongamos atención, una facultad de las partes. Si una de las partes deja que el plazo concurra
y no hace uso del recurso, tiene por consentida la resolución y posteriormente no puede alegar nada en contra de esa resolución porque ya la consintió, porque habiendo tenido la posibilidad de impugnarla, no lo hizo. Entonces, si en un procedimiento se alega una violación al debido proceso por el hecho de que se le pasó el tiempo para no impugnar una resolución, esos no son elementos suficientes para poder decir que se violentó el debido proceso. En materia de derecho internacional se protegen los derechos humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o que lo que llamamos Pacto de San José, ha quedado plasmado en el artículo 25 el derecho de recurrir las decisiones judiciales. Y se establece que los estados tienen la obligación de brindar a sus ciudadanos el derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la misma convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones. Es decir, esta convención obliga a los estados, parte de la misma, de los cuales Guatemala es parte, a la existencia de recursos sencillo y rápido. Tal vez por ello, no tal vez, sino que por ello, en materia laboral la casación no existe, porque no es un recurso sencillo ni tampoco es un recurso rápido por los formalismos que hay que llenar. Y el objeto real es que sea lo más rápida la justicia y que se conozca esas inconformidades en contra de una resolución. La clasificación de los medios de impugnación en materia laboral, algunos autores pues se limitan a expresar el concepto y analizan los recursos que se han señalado en las leyes del país y mencionan clasificaciones propias del derecho procesal civil, como aquella clasificación de los medios de impugnación como remedios y recursos. Y denomina remedios los que conoce el mismo tribunal que dictó la resolución recurrida y recursos los que llevan el conocimiento del asunto a un tribunal superior. En el caso presente, los remedios procesales serían los recursos de revocatoria, de nulidad, por ejemplo, que son remedios procesales. En el caso del recurso propiamente, encontraríamos la apelación, porque es de conocimiento de un tribunal superior. Hay una clasificación como ordinarios y extraordinarios. Los primeros son los que conocen los juzgados de primera instancia y las salas de apelaciones, mientras que los extraordinarios son los que conoce la Corte Suprema de Justicia en forma extraordinaria como el recurso de casación. Pero a nivel de laboral, no encontramos la posibilidad de la existencia de este recurso extraordinario, sino únicamente de los ordinarios. La clasificación por el tipo de resolución que se recurre, entonces encontramos contra decretos o resoluciones de trámite, que son los recursos que pueden interponerse contra decretos o resoluciones de trámite dictadas por los tribunales. Entre ellos tenemos revocatoria, nulidad y rectificación. Ya vimos anteriormente lo relacionado a la rectificación, a la nulidad, la revocatoria. Y los recursos contra las sentencias y autos que ponen fin al juicio, encontramos la aclaración, la ampliación y la apelación. Encontramos entonces que, por ejemplo, en el caso del auto que aprueba la liquidación, a pesar de que es un auto, no procede la aclaración y ni la ampliación, sino que la rectificación únicamente. La clasificación por la autoridad que los resuelve. Los que resuelve el mismo tribunal, la revocatoria, la nulidad, la aclaración, la ampliación, la reposición y la rectificación, los cuales pues obviamente han de ser resueltos por el mismo tribunal que conoce en primera instancia y que es ante quien se interpone y quien emitió la resolución. Los que resuelve el Tribunal Superior, la apelación contra las resoluciones que resuelven la nulidad, el recurso de nulidad, y el de apelación que se puede interponer en contra de las sentencias y autos que ponen fin al juicio.
los cuales son resueltos por la sala jurisdiccional, es decir, las salas de apelaciones que conocen en segunda instancia de los juzgados de primera instancia. En el caso, aquí hacemos una diferenciación de la apelación en contra del recurso de nulidad y la apelación en contra de sentencias o autos que pongan fin al juicio. Recordemos que si se entra a conocer una nulidad y se dicta el auto que resuelve la nulidad declarando con o sin lugar el recurso, ese es apelable. Pero si, por ejemplo, se hace el planteamiento de la nulidad y lo que sucede es que el juzgado lo rechaza, in limine, por improcedente o por frívolo, esa resolución no es apelable. Por ello es que se dice que procede la apelación acá en contra de la resolución que resuelve el recurso de nulidad. De esto hay jurisprudencia que, como les he venido diciendo, más adelante la vamos a ver. Y la apelación que encontramos en contra de autos o sentencias que ponen fin al juicio. Clasificación de estos medios de impugnación por el destinatario del recurso contra resoluciones judiciales y contra los procedimientos en que se infrinja la ley. Este es un medio por el cual podría definirse de mejor manera las nulidades por vicio de procedimiento y las nulidades por violación de ley. Pero este es un tema muy aparte. Pero encontramos entonces que según esta clasificación, cuando se refiere a recursos contra resoluciones judiciales, se trata en este caso los recursos a interponerse contra resoluciones de trámite o las que ponen fin al proceso. Por ejemplo, la revocatoria, la nulidad, la aclaración, la ampliación, la apelación y la rectificación. Y los recursos contra los procedimientos en que se infrinja la ley, encontramos la nulidad. La nulidad la encontramos acá, tanto en contra de resoluciones judiciales propiamente o en contra de los procedimientos. Por eso es que cuando hablamos de una nulidad por violación de ley, lo que estamos atacando o lo que vamos a atacar es una resolución judicial, una resolución que tiene un fundamento jurídico. Y cuando planteamos la nulidad por vicio de procedimiento, estamos atacando un procedimiento que se desarrolló o un acto procesal que se ejecutó dentro de un proceso. Por ello es necesario hacer la diferenciación entre una nulidad por vicio de procedimiento y una nulidad por violación de ley. Porque muchas veces lo que hace el litigante que no ha comprendido o no ha entendido muy bien este aspecto, encontramos que hace un planteamiento genérico. Dice, comparezco a plantear nulidad sin indicar que es por vicio de procedimiento o por violación de ley. En sus argumentos, pues hace referencia a que es en contra de una resolución o en contra de un procedimiento. Pero necesariamente un buen litigante va a hacer una buena proposición o una buena interposición de su recurso. Es decir, si va a impugnar el contenido de la resolución por violación de ley, si esa resolución, aparte de tener ese contenido, pone de manifiesto un procedimiento, pudiera ser impugnada por el recurso de nulidad por vicio de procedimiento y violación de ley. Pero en la mayoría de casos deberá de ser por vicio de violación de ley. Ahora, si se está atacando un procedimiento que se desarrolló, un acto procesal, incluso una notificación, debe de ser atacada por la nulidad por vicio de procedimiento. Los medios de impugnación por sus efectos dilatorios, los que sirven para depurar las resoluciones judiciales y los definitivos. Los dilatorios son los que sirven a los litigantes para depurar el proceso. También hay quienes utilizan estos medios para retardar la tramitación del juicio de trabajo, entre los que encontramos la revocatoria y la nulidad. Entonces tenemos que tener bien claro que los recursos dilatorios son revocatoria y nulidad. Los que sirven para depurar las resoluciones
son aquellos que se interponen cuando una resolución carece de claridad o le hace falta resolver algún punto que por algún error se hubiese olvidado, como la aclaración y la ampliación, o cuando las cuentas que se realizaron por el juzgado sobre las prestaciones a pagarse a los trabajadores necesitan alguna enmienda, denominado rectificación. Es decir, en esta rectificación tiene que haber un error de cálculo para poder determinar su procedencia. Y la amplia aclaración, cuando existen cuestiones ambiguas, contradictorias, poco claras en un auto o en una sentencia. Y la ampliación, cuando no se haya resuelto algún punto que se sometió a litigio, cuando se haya olvidado incluir dentro de las conclusiones del juez algún punto que era necesario que se resolviera. Y los definitivos son aquellos que al resolverse ponen fin al juicio ordinario laboral, y encontramos acá el recurso de apelación, que se puede interponer contra resoluciones que le pongan fin al juicio o sentencias que tienen ese mismo resultado. Recordemos que precisamente la sentencia es la forma normal de ponerle fin a un proceso, pero acá hablamos del proceso ordinario, ya que recordemos que para el cumplimiento de esa sentencia, entonces ya viene la fase ejecutiva. La oralidad en los medios de impugnación. Aquí es importante que consideremos algo. Aquellos medios de impugnación en el proceso ordinario guatemalteco que pueden interponerse en forma oral o por escrita, según la fase procesal en la que se encuentra el trámite del proceso, van a ser los que la ley establezca que son procedentes en una audiencia por lo regular en contra de un decreto en específico. Recordemos que la audiencia que se celebra en un juicio ordinario laboral es eminentemente oral, y en consecuencia cualquier recurso que pudiese interponerse en la audiencia y que devenga o que se relacione a una resolución dictada en audiencia debe de realizarse de igual manera en forma oral. Sin embargo, fuera de esa fase del juicio, es decir, fuera de la etapa del juicio propiamente, que empieza con la ratificación de la demanda y termina con la recepción de los medios de prueba, cualquiera de las partes puede interponer sus recursos en forma escrita. Pero si estamos en una audiencia, obviamente tendrá que ser oral. Resulta que en algunas ocasiones las partes no tienen esa destreza de poder plantear las cuestiones orales y hacen sus planteamientos posteriores, y en algunos casos ya ha prescrito su derecho, porque si la cuestión se da en audiencia, pudiera afectar el desarrollo de la audiencia, pero al no hacerlo y permitir que dar continuidad a la diligencia, y ahí hay que tener cuidado porque podría haber prescrito su derecho a interponer un recurso, principalmente porque deviene de la audiencia. Normalmente se acostumbra a hacer planteamientos de las nulidades por escrito cuando son planteadas antes de la audiencia, ya sea contra la resolución que dio trámite a la demanda o contra la notificación de la misma, y en algunos casos contra el procedimiento utilizado en esta fase del juicio. Estas son cuestiones ya de decisión del litigante, pero deberían de ir encaminadas verdaderamente a atacar algún error que se haya dado en el procedimiento, en la emisión de resoluciones, más no para una cuestión retardatoria. Recordemos que el artículo 66, literal C, de la ley del organismo judicial permite el rechazo de los recursos frívolos o improcedentes. Y en esa virtud, cuando se plantea algún recurso y que de verdad se establece que no es procedente o que es frívolo, porque hay resoluciones que están claramente explicadas, que tienen su fundamento respectivo, incluso en jurisprudencia, y que aún así son atacadas. Entonces ya se denota que existe un efecto o lo que se persigue o el objetivo es retardar el proceso, enredarlo, y de alguna manera cuando se permite eso, entonces logra su objetivo la persona que está haciendo mal uso de los recursos. Una vez que se haya iniciado el juicio oral,
es decir, la audiencia propiamente oral, se dictan resoluciones, como por ejemplo, se tenga por acreditada la personería con la que actúa algún representante de alguna entidad jurídica, y si la contraparte no está de acuerdo con tal resolución, puede interponer la revocatoria o la nulidad, y debe hacerlo oralmente, puesto que la resolución que se impugna fue dictada en el juicio oral que se está realizando. Entonces, debemos de recordar estos aspectos importantes. Por ser un procedimiento de naturaleza poco formal, las actas generalmente no recogen las resoluciones en la forma usual, en aquella forma que hemos estado acostumbrados a ver en materia civil, por ejemplo, de tal modo, tal como lo establece el artículo 143, toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, lugar, fecha, su contenido, cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado, de los magistrados en su caso, y del secretario o solo la de este cuando éste esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Entonces, esta sería la formalidad dentro de un proceso diferente al laboral, porque, por ejemplo, si se dicta una resolución en audiencia, no se inicia con indicar el nombre del tribunal, porque eso está por demás, porque ya al inicio de la audiencia se indicó qué juzgado está conociendo. Esto sería, es una cuestión que sobra indicar que es el juzgado tal. El lugar y la fecha tampoco, porque ya al inicio de la audiencia se ha indicado el lugar y la fecha en la que se está celebrando la audiencia, la cual se desarrolla en un solo acto y culmina cuando ya se tiene por cerrada la audiencia. El contenido, obviamente, la cita de leyes también, las firmas ya en las actas sucintas que se dejan asentadas en los expedientes, ya no llevan más que la firma. Tal vez el juez en algunas ocasiones puede hacerse mediante alguna razón que solo firme el auxiliar de audiencias, pero en algunas ocasiones se hace el acta sucinta, la cual es firmada por juez y secretario, que autoriza la firma del juez o del magistrado o los magistrados en el caso de las salas jurisdiccionales. Y en algunos casos, en materia civil, que están autorizados los secretarios para emitir decretos de puro trámite. Pero entonces encontramos que por el poco formalismo, precisamente del derecho laboral, la oralidad, la sencillez, encontramos que hay cuestiones del artículo 143 que devienen inaplicables en materia de trabajo. Con base en el artículo 321 del Código de Trabajo se establece la oralidad en el juicio ordinario laboral. Ahí se indica que el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, primero, es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Es decir, existe una obligación de los juzgados de trabajo de dar continuidad a la fase siguiente que corresponda en los procedimientos ordinarios laborales e incluso en las ejecuciones. El principio de inmediación es importante y por eso es que es necesario e indispensable que permanezca el juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Y aquí cuando se habla de la presencia en el tribunal, actualmente hablamos en la mayoría en donde ya hay salas de audiencias, en la sala de audiencias, porque ahí es en donde se está desarrollando. Cuando hablamos en la actualidad de audiencias virtuales, la inmediación no se pierde por el hecho de que haya una conexión virtual, porque existe la presencia en esa vía ante las partes. Este artículo 321 permite que las decisiones en el juicio oral se emitan con menos formalidades. Sin embargo, estas circunstancias no deben limitar el derecho de las partes a interponer los recursos que la ley les permite para contradecir las resoluciones judiciales. Por ello es que es permitido que se interpongan los recursos en la audiencia oral en forma oral, porque no hay otra forma. No puede prever un litigante que va a impugnar de nulidad o de revocatoria algún decreto, porque no sabe qué decretos se van a emitir dentro de la audiencia. Ahora, un aspecto importante es que, por ejemplo, no todas las resoluciones pueden impugnarse. De ahí que encontramos que, por ejemplo, el auto que resuelve sin lugar las excepciones dilatorias
no es apelable. Es decir, no puede interponerse recurso de apelación. No cabe la revocatoria y tampoco cabe la nulidad. Es inimpugnable, salvo que se quiera plantear la acción constitucional de amparo, en cuyo caso ya es una cuestión muy aparte. En otro caso, encontramos que el auto para mejor proveer que pudiera dictarse, porque pudiera dictarse en audiencia un auto para mejor proveer. En lo personal, he emitido algunos autos para mejor proveer en audiencia una vez que se concluyó con el diligenciamiento de la prueba, porque para eso es que se está presente, para ir viendo qué prueba hay y allí mismo pueda surgir la duda, aunque posteriormente pueda surgir cuando ya se está analizando más a fondo, pero en ese momento también pudiera darse la duda. Pero entonces ese auto es inimpugnable, no cabe ningún recurso. Anteriormente se planteaba la acción constitucional de amparo, ya hasta eso quedó limitado, porque actualmente se indica por parte de la Corte de Constitucionalidad que no procede el amparo en contra del auto para mejor proveer. Los juicios laborales se pueden llevar a cabo en forma oral, o se deben llevar en forma oral, y la iniciación, por ejemplo, podría ser por demanda oral que se facciona o se levanta en el mismo juzgado y se le da el trámite respectivo. Ahí mismo se señala día y hora para la celebración del juicio oral. El artículo 322 del Código de Trabajo establece esta formalidad o esta forma o esta permisibilidad. Se indica que las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. Obviamente, si el trabajador tiene posibilidades de costearle o costearse un asesor o un abogado, pues podrá hacerlo. Pero en todo el país estas personas se ven reducidas a un porcentaje mínimo de los trabajadores necesitados de justicia laboral. Y precisamente esto lo genera el costo que se ha establecido de honorarios por parte de los abogados, porque lamentablemente encontramos que hay personas que en abuso de su derecho de cobrar honorarios, valga la redundancia, abusan del trabajador. Pero ese es un tema muy aparte y que queda muy a criterio de los honorables profesionales, de los abogados, que en su libertad de contratación pues pueden definir los mismos. En el aspecto del tecnicismo sí es importante la asesoría de un abogado porque como les indiqué anteriormente, muchas veces las personas desconocen porque no son conocedoras del derecho y entonces desconocen realmente las formalidades, los plazos y todas esas circunstancias que permiten de alguna manera poder, digamos, hacer efectivo su derecho a los recursos, por ejemplo, o a impugnar de alguna manera alguna resolución que considere no está acorde a sus intereses. Muchas veces las impugnaciones no se dan por errores judiciales, sino que porque no se está de acuerdo en las cuestiones de contenido de la resolución porque afecta a sus derechos. Pero en sí, yo creería que sí es necesario la asesoría de un abogado cuando sea posible, porque ello le va a permitir generar mayor certeza para el trabajador de lo que está desarrollándose en el proceso laboral. En los departamentos, en la mayoría ya existen oficinas de los bufetes populares. Estos estudiantes pueden ser los asesores que se les asignen, pero siempre y cuando la cuantía de lo que se reclama no exceda el equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenece el trabajador. Es decir, si es trabajador agrícola o no agrícola, tenemos el mismo salario, pero por ejemplo, si es trabajador de maquila, es inferior. En todo caso, recordemos que van a estar bajo el control de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales a través de la dependencia respectiva que han designado las diferentes facultades, que obviamente es
son los bufetes populares de cada universidad. Entonces, la ley da varias facilidades al trabajador. Indicaba anteriormente, hasta los dirigentes sindicales pueden asesorar a los miembros de sus respectivos sindicatos en la misma cuantía permitida a los estudiantes de Derecho, es decir, que no sobrepase los 10 salarios mínimos establecidos para la actividad económica a la cual pertenece el trabajador. Estos casos de la asesoría de los sindicatos o de los sindicalistas es muy limitada, y precisamente es limitada porque lamentablemente pues los dirigentes sindicales, si bien conocen algunas cuestiones legales, desconocen muchas circunstancias de los procedimientos, y por ello incluso las mismas organizaciones sindicales se valen de la asesoría legal para hacer efectivos sus derechos, sus pretensiones o sus reclamaciones. La ley fomenta la solución de los conflictos por la vía de la conciliación, ya que provee al juez de trabajo y previsión social la facultad de procurar avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación, y le permite aprobar cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no contrarían las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Esto lo encontramos en el artículo 430 del Código de Trabajo. Y también encontramos en el artículo 66, literal el E de la Ley del Organismo Judicial, la facultad que le da al juez en cualquier rama del derecho de poder incoar la conciliación en cualquier etapa del proceso. Por ello es que cuando es posible, cuando se ve esa posibilidad en los procesos, previo al inicio de las fases procedimentales, se procede a requerir a las partes la manifestación en cuanto a la posibilidad de llevar su audiencia, digamos, en la primera fase, la conciliación. Obviamente, el promover la conciliación al inicio de la audiencia no implica que en la fase procesal que corresponde, que es después de contestada la demanda o de contestada la reconvención, pudiera volverse a proponer esas fórmulas ecuánimes de solución del conflicto, porque lo que se persigue es solucionar el conflicto. Ahora, en esa fase conciliatoria no vamos a conciliar las prestaciones irrenunciables. Lo que vamos a tratar de conciliar, tal vez sí, no tal vez sí, sino que lo relacionado a las prestaciones no renunciables o renunciables, perdón, por ejemplo, la indemnización, los daños y perjuicios, que en todo caso los daños y perjuicios son cuestiones que tendrían que definirse hasta sentencia, al igual que la indemnización derivado de la existencia de la posibilidad de que exista causa justa o no de despido, o que en la entidad exista la posibilidad del pago de la indemnización universal. Pero en la mayoría de casos de iniciativa privada sí es posible iniciar la audiencia con la conciliación. En el caso de las entidades del Estado, aunque tengan facultades según su designación, no llevan instrucciones para poder conciliar. Y pues en muchas ocasiones lo que se argumenta es que como son intereses del Estado, existe la posibilidad de reparos por parte de la Contraloría General de Cuentas si llegaran a hacer alguna conciliación. Pero creo que sería más efectivo, ya que en todo caso va en detrimento de los intereses del mismo Estado, el estar pagando más de lo debido realmente, porque se pagan daños y perjuicios. En el caso de las facilidades para la solución de conflictos, no se produce de la misma forma, por ejemplo, cuando se habla de impugnaciones, ya que para interponer recursos se debe cumplir con los requisitos y plazos. Por eso hablábamos de nuestro derecho positivo, porque la ley los establece y la ley fija los plazos. No puede salirse de esos plazos y ni tampoco de la idoneidad del recurso, porque si no es un recurso idóneo se va a rechazar por no ser idóneo, y si no se plantea dentro del plazo que se establece, se va a rechazar por extemporáneo. Por ello, les hablaba de a veces la poca posibilidad de plantearlos cuando no existe un abogado o una persona conocedora del derecho que asesore a la parte que corresponde, que en su mayoría son los trabajadores o actores los que se encuentran en esa posición. En ese sentido, por
hay varias circunstancias que hacen infranqueable este obstáculo de la asesoría legal. Uno, recordemos que el trabajador que va a reclamar sus derechos al juzgado de trabajo se acaba de quedar sin trabajo precisamente. No le pagaron sus prestaciones, entonces como que no tiene de dónde echar mano para contratar un asesor legal. Entonces, por ello es que es un tanto complicado el hacer uso de estos derechos, del derecho a impugnación cuando no se tiene una asesoría. Entonces, puede impedirse ese uso de los recursos adecuados cuando hay resoluciones que quizá no de alguna manera contengan algún error, un error. Hablamos anteriormente lo relacionado a las audiencias, cuando ya se ha concluido el juicio oral, ya se recibió las pruebas rendidas por las partes, lo cual se puede realizar en una, dos o tres audiencias. Ya vimos que una segunda audiencia debería señalarse en 15 días y una tercera audiencia en 8 días, dependiendo de la naturaleza de la prueba. Ya concluido todo ello, queda en estado de resolver. Entre la audiencia del juicio oral y la sentencia se puede dictar el auto para mejor proveer que hablamos y que ya vimos bajo qué perspectivas, bajo qué circunstancias se puede dictar. Ya vimos lo relacionado al plazo para dictar la sentencia cuando el demandado no comparece a primera audiencia, ha sido citado para prestar confesión judicial y también cuando esté alegando despido injusto, aunque no se haya propuesto la prueba de confesión judicial. Si se está reclamando despido injusto y no compareció la parte demandada, la sentencia debe dictarse entre las 48 horas. Artículos 358 y 359 del Código de Trabajo. En los casos que no concurren o que no se dan estos supuestos, ya vimos que el plazo es no menor de 5 ni mayor de 10 días. Una vez que se ha dictado la sentencia, en contra de esta se pueden interponer aclaración y ampliación o el de apelación. Pero en estos casos la interposición únicamente puede realizarse en forma escrita, porque recordemos que esta es una actuación en forma escrita. Así que, digamos, podemos concluir en que los recursos pueden interponerse en forma escrita o en forma oral, según el estado del juicio, según la fase en la cual nos encontramos, que si es en la audiencia debe ser oral y que en todos los demás casos por escrito. Asimismo, vemos el contenido del artículo 326 bis, que se refiere precisamente a los actos orales o por escrito, en donde dice que los actos del proceso serán realizados por escrito u oralmente, según las disposiciones del Código de Trabajo, que de los actos realizados oralmente se dejará constancia por escrito en forma de actas, razones o actas, razones o cualquier otro medio idóneo. Actualmente el medio idóneo que se utiliza para dejar constancia de estos actos es la videograbación. El acta sucinta en algunos casos ya no se hace, en otros casos sí se hace, únicamente es para que obre dentro del expediente, no será a las partes copia ni tampoco la firma. Entonces el medio idóneo es la videograbación. Vamos a pasar a las preguntas del día de ayer. Vamos a tratar de responder algunas de ellas por el tiempo. Y si quedara alguna, pues la vamos a dejar pendiente para la siguiente clase. Dice, ¿qué diferencia hay entre una audiencia y las comparecencias? Bueno, la audiencia obviamente es en donde las partes comparecen. Hay una comparecencia. La comparecencia es propiamente el apersonamiento de las partes a la audiencia. Hay un plazo. ¿Cuál es el plazo que hay para presentar la protesta cuando se haya rechazado la prueba? Bueno, de preferencia debiera de hacerse en el mismo momento, pero un plazo exacto no lo hay.
La protesta tendría que hacerse previo a que se haya emitido la sentencia. Eso sí, pero no hay un plazo exacto. Vamos a ver, en los salarios caídos, ¿incluye aguinaldo, bonificación anual, vacaciones o solo los salarios normales? No, cuando hablamos de reinstalación y hablamos de los salarios caídos y demás prestaciones que se hayan dejado de percibir desde el momento del despido hasta que se ejecute la reinstalación. No solamente hablamos de los salarios propiamente, sino que hablamos de aguinaldo, bonificación anual, vacaciones, porque ese periodo no interrumpe la relación laboral. El pago parcial de indemnización enerva los daños y perjuicios y costas procesales. Bueno, en este caso, recordemos que el pago de la indemnización estaría sujeto a la aceptación de la contraparte. Pero si se ha pagado solamente una parte de la indemnización, habría que analizar el porcentaje, porque si hay un mayor porcentaje, podría ser que ya no proceda a los daños y perjuicios y las costas judiciales. Pero si, por ejemplo, el porcentaje es mínimo, podría haber condena en daños y perjuicios. Aunque aquí en términos generales podría decirse que mientras no se haya pagado el 100% de indemnización, debería de existir una condena en daños y perjuicios y costas judiciales. ¿Cuándo se nombra un tercer experto a costa de quién va? Bueno, el tercero, en el caso del dictamen de expertos, el tercero se designa cuando no están acordes el expertaje rendido por la parte actora ni el expertaje rendido por la parte demandada. Es decir, cuando no hay coincidencias. Cuando hay una coincidencia entre ambos expertajes no es necesario el tercero. Pero cuando no hay coincidencia es cuando designamos al tercero. El tercero, ¿a costa de quién va? Bueno, de preferencia cuando se designa un tercero se busca una entidad, por ejemplo, en el caso de los de previsión social, se busca que sea un médico de alguna institución pública. Y en caso únicamente de que sea de una entidad privada, que por lo regular es un tanto difícil y complicado, pues habría que añadirlo dentro de los costos que deberían de cubrir ambas partes, mitad cada uno. Dice, si el trabajador pacta una terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo, firma su finiquito acordando su indemnización y recibe el pago íntegro de sus prestaciones irrenunciables, es válido que posteriormente reclamen un reajuste por pago de comisiones, por ejemplo. Por supuesto, si considera que el cálculo de su indemnización y prestaciones irrenunciables se la hicieron con un salario inferior, puede pedir el reajuste. Y ahí está un tema muy importante, que muchas veces el trabajador recibió, digamos, lo que la empresa consideró de pago de todas sus prestaciones y luego le está pretendiendo cobrar de nuevo, o sea, hace un planteamiento erróneo porque reclama el pago de esas prestaciones y de indemnización en forma completa. Y se viene a dar cuenta muchas veces que cometió error cuando ya estamos casi que concluyendo el diligenciamiento de la prueba, porque ahí se da cuenta que lo que realmente pretendía era un reajuste, pero ya ahí hubo un erróneo planteamiento. Entonces, si hubo un pago, hay que pedir reajuste. Y claro, es procedente plantearlo, pero habría que ver si realmente existen razones valederas para poder declararlo. ¿Se puede renunciar a un medio de prueba ya en el diligenciamiento? Sí, pudiera desistirse. Recordemos que un medio de prueba se desiste, no se renuncia. Ese es el medio legal. El actor puede pedir en la demanda que el demandado se haga cargo de los honorarios del abogado defensor. Vean, no así taxativamente, pero recordemos que como está sujeto a la condena de costas procesales, al momento de que exista la condena en costas judiciales es como le denomina el Código de Trabajo en el artículo 78, entonces
ahí es en donde se da el pago de los honorarios o el reclamo de los honorarios, pero ya será hasta en ese momento. En la demanda puede hacerlo ver, pero no es una cuestión que tenga que resolverse al final, más que como condena en costas judiciales. Dice, ejemplos de reinstalación. Los trabajadores de la iniciativa privada creen que aplica también para ellos. Por supuesto, la reinstalación aplica para trabajadores de iniciativa privada o del Estado. Y los ejemplos de reinstalación podrían darse en el caso de que exista un conflicto colectivo de carácter económico-social y no se haya pedido la autorización para despedirlo. También podría ser que se haya despedido a un dirigente sindical, es decir, a un integrante del comité ejecutivo sin autorización judicial, y ahí se pueda plantear la reinstalación. Pueda existir que se haya despedido a una mujer en estado de embarazo o en época de lactancia, para lo cual no puede despedirse sin autorización judicial. Puede ser que un trabajador que no haya sido despedido, llevándole el procedimiento que se establece en la normativa propia de la entidad, no se le ha garantizado el debido proceso y derecho de defensa, pueda pedir la nulidad de ese procedimiento, la nulidad del despido y pedir su reinstalación. Algunos de los presupuestos que encontramos en materia laboral. Dice, es prueba suficiente de pago de todas las prestaciones un finiquito firmado por el ex empleado a favor de la empresa. No es suficiente porque este debe estar respaldado por otro medio idóneo que demuestre que efectivamente el trabajador recibió el dinero que se dice se incluyó en ese finiquito. ¿Cuáles serían las formas ecuánimes correctas para la etapa de conciliación? Bueno, las fórmulas ecuánimes y las correctas son aquellas que garantizan el pago mínimo de las prestaciones irrenunciables y de las renunciables que haya alguna negociación. Pero la cuestión ecuánime sería en garantía del pago de las prestaciones irrenunciables y algún porcentaje de indemnización, sino todo. Dice, en el caso de contratos 021 o 022 que cumplen con una relación laboral de subordinación en caso de finalización de contrato después de 5 contratos consecutivos, ¿podría pelearse una indemnización? Por supuesto. El hecho de que esté por medio de un contrato 021 o 022 no implica que no pueda configurarse el despido injustificado. Puede configurarse y el hecho de que le digan, mire, que porque finalizó su contrato hay que concluirlo, y más en un caso como el que plantean que existen más de 5 contratos o después de 5 contratos consecutivos, puede considerarse que ya había la intencionalidad de la permanencia y que pues el trabajador no podría ser considerado temporal. Y en esa virtud, la terminación del contrato de trabajo o del plazo establecido no es una causa justificada para terminación de la relación laboral. Repetir el decreto que regula las audiencias virtuales. Es un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, el 35-2020. En cuanto al tema del convenio, aún habiendo sentencia firme y liquidación, puede proponerse aún por cualquiera de las partes. Bueno, eh, el tema de entiendo acá, en cuanto al tema del convenio, un convenio. Bueno, una vez firme la sentencia y la liquidación, ya no hay forma de poder convenir de el monto diferente, debe de pagarse. Lo que sí podría hacerse es tal vez establecer un mecanismo o un plazo o unas amortizaciones para el pago de la, de lo que, del monto total de la liquidación. Vamos a ver. Muy bien. Cuando hay una contestación afirmativa en cuanto a tiempo, en cuánto tiempo de fallar el juzgado, allanamiento total. Bueno, debería ser inmediatamente.
Recordemos que si hay un allanamiento total, podría, sin dictar sentencia, irse a la vía ejecutiva. Si hay un allanamiento total, ese sería el procedimiento, irse a la vía ejecutiva. Y yo creo que ahí estamos con todas las preguntas. Hemos concluido. Yo les agradezco mucho por su presencia. Y pues queda abierto ahí el momento para que planteen sus preguntas en relación a los temas que vimos hoy. Dejamos la palabra al doctor Denis para que él nos pueda dirigir algunas palabras y de esa manera pudiéramos generar las preguntas correspondientes. Doctor Denis, ¿estará por ahí, doctor Denis?